aspectos conceptuales. Ayer hemos visto aspectos conceptuales respecto a qué es la democracia, cómo la Por ejemplo, definimos. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Por favor, les pido que lo apaguen a toditos. ¿Qué es la democracia? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo la percibimos en la práctica? ¿Cuáles son los requisitos básicos para que un sistema político pueda denominarse como democracia? Hemos visto cómo tienen que ser las elecciones, etcétera, ¿no? Entonces hemos visto qué es la representación política. Después hemos visto que hay diferentes formas de designar a nuestros representantes, no solamente, hay diferentes formas, ¿no? Hemos visto la designación directa, puede ser la meritocracia, el sorteo, por cuestiones de antigüedad, etcétera. Y hemos visto que después de todo el proceso, largo proceso de democratización que ha tenido diferentes matices en los diferentes países y además en los diferentes continentes del mundo occidental, hemos llegado ¿a qué? A las elecciones con sufragio universal, ¿no es cierto? Antes, sí, obvio, habían elecciones, pero no había un sufragio universal, el sufragio era restringido, ¿ya? Es lo que se llamaba la democracia restringida o la democracia censitaria. Solamente eh, algunas personas que cumplían con ciertos requisitos, que tenían ciertas características, podían ejercer el voto para votar en elecciones para escoger a los representantes. Sin embargo, hemos visto después de todo este proceso de democratización, una de las grandes conquistas, si no la más grande, es el sufragio universal, que en nuestro país lo tenemos desde 1952, a partir de la Revolución Nacional, a partir de las primeras elecciones con sufragio universal fueron en 1956, en las que todos votaron, independientemente de su identidad étnica, de su clase, de sus ingresos, de su posición económica, de sus niveles de educación, etc. Eso muy a grandes rasgos. Y hemos visto representación política, democracia, democracia intercultural. Hemos visto también un poquito el debate entre participacionistas y los participacionistas que surgen a partir de la crisis de la democracia de finales del siglo XX y comienzos del siglo XIX, los defensores de la representación, pero bueno, nosotros aquí vamos a dejar de lado ya les he explicado un poquito cómo es la democracia intercultural, bajo qué mecanismos se ejerce, etcétera. Y también hemos visto que hay algunos mecanismos que en democracias nuevas, como es el caso de Bolivia, en democracias que no están consolidadas, algunos mecanismos de la democracia directa o de la democracia participativa pueden ser instrumentalizados por los actores políticos y dejar de cumplir con esta su esencia, que es evitar los intermediarios entre el ciudadano común de a pie y la toma de decisiones. Entonces, es por eso que yo siempre recomiendo, hay que tomarlo con pinzas y con mucho cuidado. Cuando estudiamos los mecanismos de democracia directa y participativa, no son necesariamente la panacea, lo ideal como deberían ser, porque se suelen instrumentalizar en este tipo de contextos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos un poquito más cerrando, circunscribiéndonos a lo que queremos llegar el día de hoy y qué es la democracia representativa. ¿Cómo se ejerce la democracia representativa? Mediante las elecciones, ¿ya? Y las elecciones, que son este procedimiento para que nosotros, todos los ciudadanos, los 7.5 millones en este caso, habilitados en el padrón electoral, para que nosotros podamos escoger
a nuestros representantes en esas elecciones, necesitamos un procedimiento técnico. Aquí está un procedimiento técnico, unas reglas de juego. ¿Y qué son estas reglas de juego? Es lo que se llama el sistema electoral. No sé por qué no funciona mi punta bola. A ver. El sistema electoral que está aquí. ¿Ya? Esas son las reglas con las que nosotros vamos a escoger a nuestros representantes. ¿Ya? Entonces, a grandes rasgos, esta es una definición muy básica. ¿Qué es un sistema electoral? Son los procedimientos establecidos por ley que nos sirven para convertir los votos en escaños y de esta forma poder construir la representación política. ¿Qué hemos dicho que es la representación política? Es la forma en cómo nosotros operativizamos de alguna manera nuestra presencia en los órganos deliberativos. ¿Se acuerdan que ayer les decía y les ponía el ejemplo que los 7.5 millones de bolivianos no podemos ir ni siquiera a reunirnos todos en un solo cabildo y discutir una política pública, una ley para una política pública, por ejemplo, en educación? No podemos, ¿no es cierto? Porque uno, no podemos incurrir en los costos de informarnos realmente en qué consiste esa política pública. No tenemos el tiempo porque tenemos que ir a trabajar. ¿Dónde nos vamos a reunir? No es que los habitantes de Cobija, de Sucre, etcétera, van a venir solamente para este debate y su trabajo, van a sacar vacaciones en su trabajo. No se puede, es virtualmente imposible, materialmente imposible. Y es por eso que nosotros delegamos este poder a nuestros representantes. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante las elecciones. Las elecciones, ¿cómo se operativizan? Mediante el sistema electoral, que son las normas, los procedimientos establecidos en la ley que un país tiene para convertir votos en escaños. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo se operativiza? Esto lo vamos a pasar, ¿ya? Es súper técnico, pero solamente para que sepan, un sistema electoral, como les digo, son las reglas de juego de las elecciones, ¿ya? Son las reglas de juego, si nuestro juego son las elecciones, necesitamos reglas, ¿ya? Y el sistema electoral son estas reglas. Y para estudiar, analizar cómo funciona el sistema electoral, en qué consisten estas reglas de juego, lo que los autores dicen que tenemos que prestar atención a las fórmulas matemáticas con las que nosotros convertimos los 7.5 millones de votos en los diferentes escaños que hay en la Asamblea, que son 130 en la Cámara Baja y 36 en la Cámara Alta. Ahorita vamos a ver eso. Y el presidente, utilizamos fórmulas de conversión de votos en escaños. También tenemos que ver en qué territorio escogemos, en qué tipo de circunscripciones, que son el territorio donde nosotros escogemos a estos cargos. Ahorita tenemos diferentes cargos selectivos que se escogen en diferentes bases territoriales. Las circunscripciones son bases territoriales, espacios geográficos donde se realiza el escrutinio, es decir, el conteo de los votos. Tenemos que ver también cómo se postulan, cómo los partidos políticos postulan a los candidatos. Es decir, todo esto que les estoy diciendo son las reglas que ya están establecidas en la norma, en la ley del régimen electoral, que es la ley 026, y en la ley de organizaciones políticas, que es la 1096. ¿Ya?
Y después estamos, y esto les va a resonar muchísimo, tenemos que ver cómo funcionan las listas de los candidatos y cómo nosotros vamos a votar por estos candidatos, es decir, cómo es la papeleta, cómo se cuentan los votos de la papeleta, etcétera, ¿ya? Estos son los elementos básicos que conforman los sistemas, que conforman un sistema electoral. Cada uno de estos elementos puede adoptar una u otra forma. Ya esto lo hacen y se hace, como les decía ayer, se hace ex ante. Se hace, no es que estamos definiendo las reglas de juego una semana antes de la elección, ni siquiera un mes antes de la elección, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros, ciudadanos, tenemos que ir a votar con unas reglas de juego que ya conocemos o deberíamos conocer o se supone que se conocen previamente establecidas, porque no se pueden cambiar en el camino, ¿no? No es que eso sería, eso iría en contra de lo que ayer yo les decía, una de las instituciones básicas de la democracia representativa moderna, que son las elecciones imparciales. ¿Qué pasa si hay una competencia? Pongo de ejemplo una carrera de caballos, ¿ya? Y están corriendo los caballos ahí, ¿cómo se llama? El hipódromo, en el hipódromo. ¿Y qué pasa si a la mitad de la carrera de caballos se cambian las reglas de juego y se aumenta, no sé cómo funcionan las carreras de caballos, pero qué pasa si se aumenta, en vez de tener que hacer 3 vueltas y el primero que llegue, tienen que hacer 7 vueltas, ¿no es cierto? Los caballos no van a estar preparados, se van a cansar, se van a lesionar, los jinetes, no sé. Y se cambia a medio camino, en media carrera. Siempre las reglas de juego tienen que estar previamente definidas, ¿ya? Y estas reglas de juego están en nuestra legislación, que son básicamente estas de acá, ¿ya? Entonces, un poquito lo que decíamos ayer, hay mucha gente, y no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial, hay muchas voces que sostienen que la democracia representativa está en crisis y por tanto las elecciones, que son el mecanismo para escoger a nuestros representantes por medio de un determinado sistema electoral, eh, son medio que en vano, ¿no es cierto? Que las elecciones no sirven. Y esto hace que cada vez más, y de nuevo, no solamente aquí en Bolivia, acuérdense de las elecciones del año 2020 en Estados Unidos, cuando ganó Joe Biden, ¿qué fue lo primero que dijo Trump? No reconoció los resultados, dijo que había habido fraude, que las iba a impugnar y no sé qué. Y bueno, esto es historia ya conocida en muchos países, ¿verdad? Esto afecta a la confianza que nosotros tenemos, no solamente en el órgano electoral, sino también a las elecciones como procedimiento para escoger a nuestros representantes. Y aquí algo que quiero que a nuestros representantes y algo que quiero que les quede así súper claro porque es muy importante, escogemos a nuestros representantes, dirimimos nuestras diferencias como sociedad con un mecanismo que son las elecciones, que es pacífico, número uno, pacífico, porque no es que nos estamos sacando la mugre en teoría, o no suele pasar, o son casos aislados, no es que nos sacamos la mugre el día de las elecciones o no es que tenemos que escoger a nuestros representantes en un ring de box, sino es un mecanismo pacífico para dirimir nuestras diferencias. ¿Recuerdan cuando ayer al final en una de las preguntas una colega decía qué podemos hacer, etcétera, cuáles son los riesgos? Nosotros como jóvenes y demás. Y yo les decía, tenemos que
aprender a tolerar, a respetar la diferencia. No podemos, solamente porque el otro piensa diferente, no podemos descartarlo e invalidarlo. ¿Ya? Entonces, las elecciones son este mecanismo en el que todos vamos a votar. En el caso de Bolivia, el voto es obligatorio, en el que todos vamos a votar, todos somos iguales, todos nuestros votos valen lo mismo. No es porque, no es que el voto de un hombre con plata y un nivel altísimo de educación y postdoctorado, digamos, tenga 3 votos más que una mujer que no ha salido bachiller y tenga bajos ingresos. No, eso es el voto ponderado. En este caso, no, no hay voto ponderado. Todos los votos son iguales. Entonces, es ahí la importancia, y esto quiero que les quede bien grabado, la importancia de las elecciones reside en que son el único mecanismo en el que nosotros podemos resolver nuestras diferencias, dirimir nuestros conflictos mediante una forma pacífica, número uno, y es donde todos somos iguales. Acuérdense lo que les decía de los mecanismos de democracia participativa. A un cabildo no vamos todos, ¿no es cierto? Porque un cabildo, no es que va a haber un cabildo donde vayan y participen y dialoguen y deliberen los 7.5 millones de adultos habilitados para votar. Entonces, ese es el, ¿cómo les diría? Ese es el plus que tiene la democracia representativa y ese es el principal argumento de los defensores de la representación en contra de los participacionistas, ¿ya? Entonces, al final, bueno, después de tanto debate, qué sé yo, a lo que se ha llegado es que las formas de democracia participativa directa son complementarias a la democracia representativa, pero no las pueden reemplazar, no la pueden reemplazar, no pueden reemplazar a las elecciones precisamente por estos dos aspectos que les decía. Es una forma pacífica de resolver nuestras diferencias y es una forma en la que todos participamos por igual. Nuestra participación vale lo mismo, nuestro voto vale lo mismo. ¿Ya? Entonces, ese es así, punto a favor para la democracia representativa. ¿Ya? Lastimosamente, como ustedes saben, actualmente en Bolivia, y no solamente en Bolivia, hay diferentes factores. Ayer yo les hablaba de la polarización política y de dos fenómenos, la polarización política y la desinformación, que socavan las bases de la democracia. Y también está, bueno, lo que les decía, ¿no? La desconfianza en el órgano electoral, que hace que nosotros no confiemos en el árbitro y por tanto vayamos a cuestionar los resultados de este procedimiento pacífico de resolución de diferencias. Lastimosamente, las desigualdades socioeconómicas también juegan un papel en la desconfianza hacia la democracia representativa, ¿no? Y ahorita les estoy hablando mm, ahorita les estoy hablando del contexto actual. Dame un segundo. Esto lo vamos a pasar. Ya, veremos un poquito el caso boliviano. Yo les quiero preguntar, ¿cuál es el conflicto en torno a la representación política que surge en cada elección? Si quieren pueden abrir su micrófono. Y un conflicto que no hemos resuelto, pero que cada vez que estamos por iniciar un proceso electoral sale en la agenda pública. Si alguien quiere abrir el primero que abra su micrófono, así, anímense. No, nadie. Ya.
uno de los principales conflictos, más allá, y esto es mucho más antiguo que las narrativas del fraude electoral, más antiguo que la desinformación, que la desinformación electoral, más antiguo incluso que la polarización política, la guerra sucia en las campañas, es el tema de la desproporcionalidad territorial, ¿ya? Y esto hace referencia, si es que no les suena la campana con esto de desproporcionalidad territorial, es lo que se dice, ¿no? El voto del campo vale más que el voto de la ciudad, vale, no sé cuánto era la relación que circulaba en esas narrativas. La representación política del campo es 70% y de la ciudad es 30%, entonces están engañando porque el voto del campo vale más. ¿Se acuerdan? Ahí, este es el conflicto que surge desde desde que se ha implementado el primer paquete de reformas en 1997 con la incorporación de los escaños uninominales. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cada tipo de cargos. Este es uno de los conflictos y ayer un compañero lo consultaba. Es una de las narrativas instaladas que surge justo antecitos de empezar cada proceso electoral. Pero antes de seguir, yo quiero preguntarles si saben qué es la desproporcionalidad territorial. Y aquí está. Ayer yo les comentaba que digamos, aquí nuestro día D son las elecciones, el día en el que nosotros ejercemos nuestro voto, pero antes hay que hacer un diseño hay que hacer el diseño de las reglas de juego, etcétera, reglamentar y demás. Entonces hay que determinar cuántos escaños le corresponde a cada territorio, ¿ya? Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta el territorio. Aquí vamos a poner tomamos en cuenta el territorio. Hacemos el diseño de límites, hacemos la distribución de escaños entre circunscripciones, etcétera, entre los diferentes tipos de circunscripciones, etcétera. Vamos a votar, vamos al día D, que es el día de las elecciones, y después nosotros convertimos los votos en escaños o representación política, ¿no es cierto? Entonces, un poquito ese es el flujo. Todo esto de aquí pasa antes. El tema, ¿se acuerdan que les decía hace un ratito? Los elementos para estudiar un sistema electoral, uno de ellos son las circunscripciones, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las circunscripciones, estamos hablando de la fase preelectoral, ¿ya? Aquí vamos a poner voto nomás. Y todo lo que pasa después de las elecciones del día de la votación es la asignación de escaños, es la construcción de la representación política y es cuando aplicamos las fórmulas matemáticas que nos sirven para convertir esos votos, para ver cuántos votos tiene cada partido y cuántos escaños le corresponden. En la fase previa estamos hablando de territorios y en el caso específico de Bolivia estamos hablando de los departamentos, que son las unidades territoriales base, ¿ya? Y en el caso después de las elecciones, cuando hablamos de asignación de votos en escaños, estamos hablando de partidos políticos u organizaciones políticas, ¿ya? Aquí estamos hablando de territorios y aquí estamos hablando de partidos políticos. Entonces, una vez dicho esto, y ahorita estamos en esta fase previa, preelectoral, que es lo del territorio, digamos, ¿ya? Y la desproporcionalidad territorial, que es lo que la gente tanto reclama antes de empezar cada proceso electoral, como les digo, es esta narrativa que ya se ha instalado desde, desde
que desde no sé si desde el 97 o desde el 2005, con mayor seguridad desde el 2005. 2005, 2009, 2014 hemos tenido elecciones y cada vez surge surge este tema en la agenda, esta narrativa de la desproporcionalidad. ¿Qué es la desproporcionalidad territorial? Es la discrepancia entre los escaños que le corresponden a un territorio y la cantidad de habitantes que hay en ese territorio. Como les digo, la unidad territorial básica que nosotros estamos considerando en el sistema electoral boliviano son los departamentos. Y esto, por ejemplo, el paro que hemos hablado ahí ayer, el paro por el censo de los 31 días del 2023, si no me equivoco, ha sido por los datos del censo, porque no salían o porque no se iba a hacer el censo y no iban a haber nuevos datos para hacer la nueva distribución de escaños y Santa Cruz reclamaba que su población había crecido, se había incrementado exponencialmente, entonces le correspondía tener más escaños a Santa Cruz. Más poder político, más representación política, más poder político le correspondía a Santa Cruz y entre otras cosas, esa fue la agenda del paro de los 31 días, creo que fue entre septiembre y octubre del 2023. ¿Ya? Entonces, este tema de la desproporcionalidad territorial es el tema que surge cada vez que van a haber elecciones. ¿Por qué? Y esto es bien básico porque todas las regiones, todos los departamentos, todos los territorios quieren tener más representación política y obviamente ninguno quiere perderla, ¿ya? El problema es cuando esto se convierte en una narrativa de desinformación y no se hace un análisis técnico, un análisis así desmenuzado de cuán real es esto, ¿ya? Y es por eso que, como les digo, se han instalado estas narrativas de desinformación de que el voto del campo vale más que el de la ciudad, etcétera, ¿ya? Y es por desconocimiento de cómo funciona realmente el sistema electoral. No lo vamos a ver ahora porque no nos va a dar el tiempo, eso es para varias clases y es altamente técnico, pero hay evidencia. Para empezar, hay un procedimiento técnico que está establecido en la Ley 421 del 2014, que es la Ley de distribución de escaños entre departamentos. Hay un procedimiento técnico para repartir los escaños a los departamentos. Y esto no había. Antes del 2014, la distribución de escaños se hacía relativamente de manera discrecional. Entonces, esta ley, que por supuesto es perfectible, pero por lo menos existe, por lo menos hay el procedimiento técnico, ya que está establecido en esta ley. Entonces, si tenemos un procedimiento técnico, no tenemos mucho para desviarnos, por una parte. Y por otra parte, hay toda la evidencia, toda la literatura sobre el tema sugiere que no importa tanto cuántos escaños tiene cada territorio, porque al final no significa que eso no va a tener necesariamente un impacto en la producción de políticas públicas. Dicho de otra manera, si por ejemplo Tarija crece exponencialmente y reclama más escaños, eso no se traduce necesariamente en que se le va a dar más plata a Tarija o van a haber más proyectos en Tarija. ¿Por qué? Porque la lógica de participación en los congresos suele ser diferente, ¿ya? Hay evidencia, como les digo, que demuestra eso, que antes de obedecer a tu región, obedeces al partido, obedeces al líder, hay otros intereses, ¿no? Entonces, esta disputa, este conflicto termina siendo medio superficial, medio simbólico, en realidad es así, yo quiero más poder para Tarija porque amo Tarija y termina siendo relativamente simbólico, ¿ya? No les voy a explicar por qué, no les voy a mostrar todos los estudios, pero la literatura sí lo dice.
Entonces, mm, hay, esto ha cambiado las reglas del juego en cuanto a la distribución de escaños, ha ido cambiando en los últimos 40 años, desde el retorno a la democracia en la década de los 80, ¿ya? Y estas reglas de juego son las que hacen que ahora se instalen estas narrativas, son las que hacen que haya esta discrepancia, esta desproporcionalidad territorial, eh, de la cual la gente se agarra para instalar estas narrativas de desigualdad del voto, la pelea campo-ciudad, etcétera. Pero no es tan así, y es por eso que yo quería profundizar en esta clase, ¿ya? Para empezar, se supone, la literatura sugiere que el tamaño del Parlamento, del Congreso, de la Asamblea Legislativa, como se denomina en nuestro caso, tiene que crecer conforme va creciendo la población, ¿ya? Se supone que tiene que haber una relación directa entre la cantidad de habitantes y la cantidad de representantes. A más habitantes se necesita un ejemplo, si alguien tiene el dato exacto, lo puede poner en el chat y me corrige. Pero, por ejemplo, para el sistema de salud se hace el cálculo. Para cada 1000 habitantes se necesita un médico. Un médico puede atender en un mes, digamos en una semana, no sé, atender a 1000 pacientes. ¿Ya? Entonces, cada 1000 habitantes tiene que haber un médico. ¿Ya? Tenemos 10.000 habitantes, tiene que haber 10.000 médicos, ¿no es cierto? Y eso es lo que después tiene que estar establecido en el presupuesto para salud y demás. ¿Ya? Lo mismo, policías en la calle, ¿no es cierto? Un solo policía no va a abastecer a toda la ciudad del Alto. Dos policías no van a abastecer a el municipio de La Paz, ¿no es cierto? Entonces, estoy inventando, no sé, cada 50 habitantes tiene que haber un policía, porque si no, la inseguridad se dispara, ¿ya? Lo mismo, esa misma lógica se aplica a los representantes, que son quienes van a deliberar, van a legislar, etcétera, ¿ya? El problema aquí es que desde el año 1980, imagínense, ahorita no tengo el dato cuántos habitantes había en Bolivia en 1980, pero desde 1980 el número de escaños para la Cámara Baja, perdón, se ha congelado en 130. 130 escaños para la Cámara Baja en 1980, en 1990, en los 2000, hasta el día de hoy. La Cámara Baja está compuesta por 130 escaños. Ahorita vamos a ver cómo se dividen estos escaños, ¿ya? Esta cantidad del 130, es decir, la cantidad de escaños, la cantidad de representantes, se ha quedado congelada, es la misma que en 1980. Pero yo les pregunto, ¿la cantidad de habitantes es la misma que en 1980? ¿Es un poquito más? No, es mucho más. Ahorita no tengo los datos exactos, pero es significativamente mayor. Entonces, no ha habido este incremento de la población acompañado del incremento de la cámara baja. El problema de esto es que esta cantidad, estos 130, se han constitucionalizado a partir del segundo paquete de reformas, a partir de la Asamblea Constituyente, ¿ya? Antes, estos 130 solamente estaban en la ley, en el Código Electoral, que se llamaba entonces, pero después de la Constituyente, con la nueva Constitución, este número se ha constitucionalizado. ¿Qué significa que esta cantidad esté constitucionalizada? Ustedes saben lo difícil que es hacer una reforma constitucional para cambiar algún artículo de la Constitución, ¿no es cierto? Y tenemos todos los antecedentes del 21F, tenemos, no sé si recuerdan cuándo ha sido, no me acuerdo si ha sido a principios del año pasado o a finales del anteaño pasado, del 2023, que ha habido un movimiento que quería promover
una reforma constitucional para eliminar la elección de jueces, de autoridades del órgano judicial, y que al final no alcanzó el número mínimo de firmas que se necesitaba y demás. ¿Y a qué me voy con esto? Que hacer una reforma constitucional es bien complejo, ¿ya? Entonces, el hecho de que estos 130 sea un número que esté en la Constitución significa que no lo vamos a poder cambiar muy pronto, ¿no ve? Pero aquí yo hago una pausa, porque hay también un contrapunto. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando se hace una reforma electoral, se tiene que tomar en cuenta, se tiene que investigar mucho y se tiene que tomar en cuenta y analizar los posibles efectos. No se trata de hacer reformas electorales así por hacerlas, no se trata de implementar mecanismos de democracia participativa así por hacerlo, por quedar bien, por demagogia, por hacerlo bonito, simbólico, porque es el pueblo el que está participando. No, porque de repente, como les decía ayer, se termina instrumentalizando, ¿no? Entonces, cuando se hace una reforma hay que tener mucho cuidado y analizar todos los efectos. Yo les pregunto, ¿qué pasaría? ¿Se acuerdan que la propuesta de referéndum del presidente Arce el 6 de agosto del año pasado era, una de las preguntas era modificar el número de escaños en la Cámara Baja? Digamos que se decía que sí, bueno, más allá de todo el análisis legal, que eso no se podía hacer mediante el referéndum porque tiene que ser mediante una reforma constitucional, etcétera. ¿Qué pasaría si ok, ya no son 130 diputados, ya no son 130 diputados, representantes en la Cámara Baja, sino son 150, ¿ya? Así ya no tenemos que quitarle el escaño a Chuquisaca para dárselo a Santa Cruz, sino que Santa Cruz gana no más escaños, Chuquisaca no tiene que perder, Potosí, que es un polo expulsor de habitantes, Santa Cruz, que es el departamento receptor, etcétera. Así ya no tenemos que meternos en eso de quitar a uno para darle a otro y que se estén peleando por no perder o por ganar, etcétera. ¿Qué pasa? Yo les pregunto, ¿qué pasaría si se incrementasen los escaños en la Cámara Baja? ¿Qué pasaría? 150 tipos, es decir, 20 personas más. Ahí lo que tenemos que ver, de repente, sí, ok, nos sirve para evitar que Potosí se levante por perder escaños, para evitar que Chuquisaca se levante por perder escaños, para evitar que Santa Cruz haga paro de 32, 31 días porque reclama más escaños, sí, de repente nos puede servir para eso. Pero yo les pregunto, en términos de gasto público, ¿qué significa mantener 20 diputados más? Sobre todo considerando la calidad del trabajo de nuestros representantes. No sé si se acuerdan, el año pasado se sacaban la mugre en vivo y en directo, se bajaban los pantalones, se peleaban a puñetes, etcétera. Son esos realmente la clase de representación política que queremos como para aumentarla y que ya no sean solamente 130 que se sacan la mugre, sino 150. Entonces ahí hay que analizar muy bien antes de hacer una reforma de incrementar la cantidad de escaños en la Cámara Baja. Lo que les decía hace un ratito, hasta el año 2014, la redistribución de escaños entre departamentos se hacía más o menos de manera discrecional, ¿ya? Los actores políticos presionaban, el que tenía más capacidad de influencia lograba obtener el resultado que quería, ¿ya? Se hacía así bien, bien discrecionalmente. Y solo como ejemplo, en las elecciones del 2005, en las que ganó Evo Morales, y hubo una reconfiguración del sistema de partidos. En esas elecciones, ¿se acuerdan quién estaba de presidente? El último eslabón de la cadena de la sucesión constitucional, que en ese entonces era Eduardo Rodríguez Belcé, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
como habían renunciado primero el GON y después estuvo, no me acuerdo, un par de años Carlos Mesa, después Carlos Mesa no tenía la legitimidad ni el apoyo en el Congreso, entonces tuvo que renunciar y mediante pactos políticos renunciaron el presidente de la Cámara Alta, Ormando Vaca Diez, que le correspondía ser presidente, le pasaron seguramente la miel por los labios, y también renunció Mario Cosío, que era el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces le llegó a Eduardo Rodríguez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ¿ya? Y él, como al ser el último eslabón de la cadena de la sucesión constitucional, él asumía como presidente con la única tarea de llamar a elecciones anticipadas, en el plazo de 6 meses, ¿ya? Era un momento crítico, había mucho conflicto, crisis y demás. Las elecciones, no me acuerdo, creo que tenían que ser los 6 meses, digamos, cumplidos de Eduardo Rodríguez, tenían que ser, creo que tenían que ser, por ejemplo, ya no me acuerdo bien, por decirles, en julio, ¿ya? Pero ahí hubo un conflicto porque Santa Cruz ya empezó con su reivindicación autonómica, en la cual estaba más escaños, porque estaba creciendo, entonces reclamaban mayor poder político, ¿ya? Entonces ahí, bueno, tuvo que haber una negociación y como al principio no se ponían de acuerdo, lo que tuvieron que hacer es por decreto retrasar las elecciones 3 meses más. Y en lo que tenían que ser 6 meses según la ley, que Eduardo Rodríguez tenía que llamar elecciones, terminaron siendo 9 meses porque no se ponían de acuerdo en el tema de la distribución de escaños. ¿Por qué? Porque no había un procedimiento técnico que utilice datos, fuentes de datos confiables, etcétera, para decir, ok, Santa Cruz ha crecido tanto, entonces Santa Cruz tiene tantos habitantes, entonces le corresponden tantos escaños. Pando tiene tantos habitantes, entonces le corresponde. No había, ¿no es cierto? Entonces hubo esa negociación que tardó 3 meses adicionales y se retrasaron las elecciones, etcétera. ¿Ya? Eso. Y lo último que siempre va a pasar es que los departamentos que siempre han sido subrepresentados, y cuando hablo de subrepresentación, ¿dónde está? Aquí. Cuando hablo de subrepresentación, estoy hablando que tienen menos escaños que votos, ¿ya? Los departamentos, como les digo, la base territorial son los departamentos. No es el área rural ni áreas urbanas, sino los departamentos, ¿ya? Los departamentos subrepresentados que tienen menos representación de lo que le correspondería por no votos, sino habitantes, perdón. Menos escaños de los que le correspondería por su cantidad de habitantes, son los departamentos subrepresentados. Son, siempre han sido los departamentos del eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ¿ya? Y es ahí donde se concentra la mayor cantidad de población. Y los departamentos que siempre han estado tradicionalmente sobre representados, y cuando hablo de sobre representación me refiero a que tienen más escaños de los que les correspondería por su cantidad de habitantes. Son los otros 6, ¿ya? Pando, Beni, Chuquisaca, Potosí, Oruro y Tarija. Entonces son los 3 subrepresentados, los del eje central, y los otros 6, los que están sobre representados, ¿ya? Y esto tiene mucho que ver con la dinámica demográfica. Ya sabemos, y es lo que les decía hace un ratito, básicamente la mayor cantidad de habitantes se concentra ni siquiera en los departamentos del eje troncal, sino en las capitales de departamento, La Paz y el Alto en el caso del departamento de La Paz, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de departamentos porque los departamentos son nuestra unidad territorial básica para la distribución de escaños, ¿ya? Estas son algunas de las características del proceso de distribución de escaños entre departamentos, desde que hemos vuelto a la democracia, más o menos. Y lo que yo quería con esto, con esta
perspectiva histórica es que ustedes vean un poquito más y no solamente la punta del iceberg y hagan caso a todas esas narrativas que circulan, sino que vean que se trata de un proceso altamente complejo, ¿ya? Los sistemas electorales, la conversión de votos en escaños en base a determinadas circunscripciones y territorios, son procedimientos complejos y son procedimientos altamente técnicos que hay que tener todo el conocimiento y todos los elementos para poder juzgarlos, para poder evaluarlos, etcétera, ¿no? Y con esto yo les pido que no lo tomen a la ligera el momento en el que surja este problema, que es el que, como les decía un principio, em, escala cada vez que va a iniciar un nuevo proceso electoral. eh, es altamente complejo, hay que verlo y ver los antecedentes, etcétera. No se trata solamente de decir el voto del campo vale más que la ciudad, porque eso es un mito, ¿no es cierto? La unidad territorial es el departamento, no el área urbana ni el área rural. Continuemos. Mm, esto es, esa es una perspectiva histórica, pero la vamos a pasar. Aquí me falta una C, distribución. ¿Ya? Ahí. Entonces, ¿qué establece la norma para la distribución de escaños en la Cámara Baja? ¿Ya? Antes de empezar, eh, como ustedes saben, nuestra asamblea, nuestra ahora Asamblea Legislativa Plurinacional y antes Congreso de la República, está compuesta, la Asamblea Legislativa, por dos cámaras, ¿ya? La Cámara Alta y la Cámara Baja. En la Cámara, déjenme ver si... eh, hmm, ya, no. Veremos. Haremos un ejercicio de la revisión primero de los cargos que nosotros vamos a escoger. ¿Ven mi pantalla que es una pizarrita o tengo que dejar de compartir y compartir otra vez? Es una pizarra blanca. Estamos solo en la presentación. Ya, entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir toda la pantalla. Ahora sí, ¿no ve? Es una pizarrita blanca. Sí, ahora sí. Súper, gracias. Para tener un poco de contexto, ya vamos a ver, como les decía, nosotros, nuestro órgano deliberativo está compuesto por dos cámaras, la cámara alta y la cámara baja. Ahorita vamos a hacer una lista de todos los cargos de representación que nosotros escogemos en una elección. El primer cargo que nosotros escogemos es el presidente o binomio presidencial, si quieren, ¿ya? El presidente. Después escogemos también a los senadores. Después escogemos a los diputados, pero tenemos varios tipos de diputados y es por eso que tenemos que ponerle nombre y apellido. Ya escogemos a los diputados uninominales, escogemos al diputados plurinominales, escogemos a diputados, diputados especiales, indígena, originario, campesinos. Y por último, esta figura medio rara que la vamos a dejar de lado porque es una figura medio rara, escogemos a los representantes supraestatales, que son personas que van a ir a organismos
supraestatales como la CAN, el Mercosur, etcétera. No, no sé si el Mercosur, la CAN, bueno, si alguien sabe, súper. Entonces, ¿alguien está con su micrófono prendido? Si lo puedo apagar, por favor. Entonces, el primer cargo que nosotros escogemos, que es este, que es el presidente, es del órgano ejecutivo, ¿ya? Y los cargos 2, 3, 4 y 5, que son los senadores y los diputados, son del órgano legislativo, los encargados de legislar, deliberar, etcétera, y tomar decisiones de política pública. Y el órgano ejecutivo es el encargado de ejecutarlas. Sin embargo, como les decía, vamos a dejar de lado a los representantes supraestatales. Sin embargo, en el órgano legislativo nosotros tenemos una cámara alta donde están los senadores y una cámara baja donde están todos los tres tipos de diputados, los unis, los pluris y los especiales, ¿ya? La cámara alta obedece a una lógica de representación territorial. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir esto que en la Cámara Alta todos los territorios del departamento, ¿cuál es nuestra unidad que les he dicho? ¿Cuál es nuestra unidad territorial básica? Los departamentos. Entonces, todos los departamentos tienen la misma cantidad de escaños. Se le trata de dar voz a los 9 departamentos, la misma cantidad de voz a los 9 departamentos, independientemente si tienen mucha población, si son chicos, si son grandes, si están al norte, si están al sur, etcétera. Entonces, es una lógica de representación territorial. Y por el contrario, la Cámara Baja tiene una lógica de representación poblacional, que es lo contrario. A cada departamento le corresponde un número de escaños en función de la cantidad de habitantes que viven en ese departamento, ¿ya? Es por eso que eh, ustedes van a ver cuando vean las tablas de distribución, la distribución de escaños, es por eso que a los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz son los 3 departamentos que más escaños tienen, porque es donde más personas viven, ¿ya? Donde más habitantes. Estos son los 6 cargos de representación que nosotros escogemos en una elección, ¿ya? Y estas son las dos lógicas de representación que tiene el órgano legislativo. Ahora sí, nos volvemos a la presentación. ¿Se ve, no ve la presentación? No, no es esto. Aquí. Se ve la presentación, ¿no? Sí, se ve. Ya, súper, gracias. Entonces, como hemos dicho que en la Cámara Alta, para la elección de los senadores, todos los departamentos tienen la misma cantidad de escaños. En este caso, actualmente tienen 4 escaños, cada departamento tiene 4 escaños. Pando, donde no hay mucha gente, tiene 4 escaños. Santa Cruz, que es el departamento que más ha crecido, tiene 4 escaños, igual que La Paz, igual que Chuquisaca, etcétera, porque la lógica de representación es territorial. Todos los territorios valen lo mismo y por tanto se les da la misma cantidad de escaños. En la Cámara Baja, con esta lógica de representación poblacional, se tiene que establecer un procedimiento para distribuir los escaños en función de la cantidad de población, ¿ya? ¿Qué dice el artículo 146 de la Constitución? La distribución del total de escaños entre departamentos va a ser determinado por el órgano electoral en base al número de habitantes en cada departamento a partir de los datos del último censo, ¿no es cierto? Y es por eso que Santa Cruz reclamaba que se haga el censo y se haga el censo y se haga el censo. Sin embargo,
el párrafo siguiente dice, por equidad, y aquí quiero resaltar la palabra equidad para que se acuerden, por equidad, la ley asignará un número de escaños mínimo a los departamentos que tengan menor población y menor grado de desarrollo económico. ¿Y por qué por equidad? Se hacen los mecanismos los mecanismos para asegurar la equidad se utilizan cuando hay desigualdad entre las unidades. Y este es el caso. ¿Qué pasaría si nosotros solamente utilizaríamos este criterio de proporcionalidad y no utilizaríamos el criterio de equidad? Pando no tendría ningún diputado, a Pando no le correspondería ningún escaño en la Cámara Baja, porque tiene muy poca gente. A Potosí, que es el departamento con menor grado de desarrollo económico, le corresponderían muchos menos escaños de los que tiene ahora. ¿Y qué es lo que pasa si es que en un país donde tienes estas grandes diferencias en desarrollo, qué es lo que pasa si le quitas la representación a estos departamentos que ya de por sí están relegados? Pando es, pucha, en el fin del mundo, ¿no ve? Potosí, como les decía hace un ratito, es un departamento expulsor de población, cada vez está vaciando, ahí es donde, no sé, me corrigen, donde hay más niveles de pobreza extrema, etcétera. ¿Qué pasa si encima de eso se le quita la poca representación que tiene? Se quedarían sin representación política. Entonces, es por eso que la ley, las reglas de juego establecen este criterio de equidad, ¿ya? Y ahorita, para terminar, les voy a mostrar así rapidito cómo funciona este criterio. Nuestra unidad, de nuevo, nuestra unidad territorial son los departamentos, no es el área urbana y no es el área rural. Entonces, estamos hablando de dos criterios de distribución de escaños entre departamentos. El primero, el criterio de equidad, ya que utiliza datos del censo para determinar qué departamentos tienen menos población, y después datos del índice de desarrollo humano, de esta medida que se saca, que es el índice de desarrollo humano, para determinar qué departamentos tienen el menor grado de desarrollo económico. Y después se aplica el criterio de proporcionalidad poblacional, es decir, dependiendo de cuántos habitantes tiene, se le da X cantidad de escaños. ¿Cómo se aplican estos principios? Hay unas fórmulas, como les digo, estas fórmulas están establecidas y es un procedimiento técnico que antes no había, ¿ya? Y están establecidas en la ley 421, que parte de estas narrativas dicen, no, la ley 421 es inconstitucional, hay que abrogarla, etcétera. Sí es perfectible, pero por lo menos existe el procedimiento técnico. Como les decía antes, no había ni procedimiento técnico y esta distribución de escaños se hacía entre negociaciones en un cuarto cerrado entre los actores políticos, ¿no es cierto? Lo cual es súper discrecional. Entonces, hemos dicho que desde 1980 el número, la cantidad global de escaños en la Cámara Baja son 130. De estos 130, tenemos que ver con la aplicación de unas fórmulas que están establecidas ahí en la ley 421, cuántos escaños le corresponde a cada departamento por menor población. ¿Ya? Los departamentos con menor población son estos 6 que les decía. Entonces, a cada uno, igual con fórmulas, le corresponde 4 escaños. 4 escaños a cada departamento, ya con una fórmula que está ahí en la ley. ¿Cuántos escaños hemos repartido por menor población? Hemos repartido 24 y nuestro total es 130.
Después, con otra fórmula, se determina cuál es el departamento con menor grado de desarrollo económico. En este caso es Potosí. Entonces se asigna un escaño por el principio de menor desarrollo económico. Tenemos 24 más 1, son 25. En total son 130 escaños en la Cámara Baja. Ya hemos distribuido 25 por estos dos criterios. ¿Cuántos escaños nos quedan por repartir? Por el principio de proporcionalidad, es decir, de la lógica poblacional. Si tienes más habitantes, te tocan más escaños. Si tienes menos habitantes, te tocan menos escaños. Nos falta repartir 105 escaños. Vean, fíjense, 25 se reparten por el principio de equidad y 105 se reparten por el principio de proporcionalidad poblacional. ¿Ya? Y después, bueno, se aplica otra fórmula, etcétera, y aquí ya tenemos la distribución. Tenemos la distribución. A La Paz le toca 29 escaños, a Santa Cruz, esta es la anterior, ¿ya? Esta es la anterior. Recién, como ustedes saben, esta no es la nueva. Recién el órgano electoral con los nuevos datos del censo ha hecho una nueva redistribución que no ha cambiado mucho, ¿ya? Ahora Santa Cruz, en vez de 28, no, perdón, en vez de 28 tiene 29 y como tiene un escaño más, eso significa que se le ha tenido que quitar a otro departamento, ¿ya? Y se le ha quitado a Chuquisaca, que en vez de 6 ahora tiene 5 escaños, ¿ya? Esa es la única variación en base a los nuevos datos del censo y la nueva distribución. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me voy con esto? Y después, bueno, el total de escaños por departamento se hace sumando los escaños por menor población, por menor desarrollo y por el principio de proporcionalidad. En el caso de La Paz, no le corresponden escaños por menor población, porque no es de los departamentos que menos población tiene. No le corresponden escaños por menor grado de desarrollo económico, porque no es de los departamentos más pobres. Y le corresponden 29 escaños por el principio de proporcionalidad, entonces un total tiene 29. Potosí, veremos solamente el ejemplo de Potosí. Le corresponden 4 escaños por el principio de equidad de menor población, uno por ser el departamento más con menor grado de desarrollo económico y 8 por el principio de proporcionalidad y en total tiene 13, ¿ya? Yo les pregunto a ustedes el caso de Pando, ya que es el, el caso más paradigmático. ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría con los escaños de Pando, ya los escaños de Pando, si es que no aplicásemos el principio de equidad? A Pando no le corresponderían estos escaños. ¿Cuántos escaños le corresponderían por el principio de equidad? Solamente uno. Perdón, por el principio de proporcionalidad, solamente uno. Pando tendría un escaño en la Cámara Baja y probablemente La Paz tendría más de 29, Santa Cruz igual, etcétera. Entonces es una relación de uno para Pando y 33 para Santa Cruz, digamos. Me estoy inventando, hay que hacer el cálculo. ¿Ya? Uno contra 33. Ahí sí estamos hablando de una desventaja, ¿sí o no?, que tendría el departamento de Pando. Y es por eso que, dado que en nuestro país hay estas grandes diferencias en desarrollo, se necesita aplicar este principio de equidad. Y es por eso que se ha establecido en la norma. Y bueno, tenemos los escaños totales, esto ya para terminar, tenemos los escaños totales para cada departamento y ¿qué es lo que se hace después? Se determina si al departamento le corresponde los escaños indígenas, solamente a 7 de los 9 le corresponden los escaños indígenas, a todos los departamentos menos a Potosí y a Chuquisaca, por eso aquí 0 y 0. Entonces se resta 29 menos 1, ¿cuántos quedan? 28, ¿ya? ¿Qué dice la ley?
Después de restar el escaño indígena, sí corresponde, se reparten a la mitad los escaños unis y los escaños pluris. Entonces, 28 entre 2, 14 unis, 14 pluris. Y la ley dice, si es impar, se le da preferencia a los uninominales, 20, como es el caso de Santa Cruz. 28 menos un escaño indígena son 27. 27 entre 2, ¿cuánto es? 13,5. Como no podemos partir el escaño por la mitad, no podemos partir al diputado por la mitad, para que sea mitad uni y mitad pluri, se le da prioridad al uninominal y el uninominal tiene 14 y los escaños pluris son 13. Y es así como se hace la distribución de escaños entre departamentos, ¿ya? Con esto termino. Hay un procedimiento técnico por detrás, no es tan fácil como decir el voto del campo vale más que el voto de la ciudad, etcétera. La unidad básica es el departamento. Hay además un reglamento de delimitación de circunscripciones uninominales eh, que igual contiene sus formulillas con las que se establece que cada circunscripción uninominal dentro de cada departamento tenga más o menos la misma cantidad de votantes, cosa que no suceda esto de que las circunscripciones uninominales del área rural los votos en las circunscripciones uninominales del área rural valen más, etcétera. Hay un reglamento, ¿ya? No lo vamos a ver ahora, es igual unas fórmulas, etcétera. Entonces, lo que sí puede pasar es que haya desproporcionalidad entre departamentos, desproporcionalidad territorial entre departamentos, pero no hay desproporcionalidad territorial intradepartamental. Y con eso se derriba este mito de el voto del campo vale más que el voto de la ciudad. La desproporcionalidad territorial que puede haber entre departamentos obedece lastimosamente a la dinámica poblacional. Lastimosamente hay muchísima más gente que vive en Santa Cruz que muchísima menos que en Pando. Pero, ¿qué pasa si se le quita a Pando sus escaños por el principio de equidad? Nada, pues se queda sin representación, ¿no ve? Entonces, con esto yo quería mostrarles cómo lo que hay más abajo, porque lo que se ve, digamos, es la punta del iceberg, pero hay muchísimo más abajo, y esto es solamente un pantallazo. Hay muchísimo más para analizar y no creer en estas narrativas. Yo me quedo aquí y podemos empezar con las preguntas. Los sistemas electorales, pucha, son altamente complejos, hay muchísimo más, pero muchísimo más por estudiar. Yo simplemente quería tratar este tema en específico porque creo que es, como les decía, algo que es un potencial foco de conflicto que surge en cada proceso electoral. Yo me quedo aquí. Gracias a todos y todas por su atención. Muchas gracias, estimada Natalia, por tu presentación. Realmente sí nos ha sorprendido mucho toda la complejidad que es el sistema electoral y así también cómo esto se funda en la democracia, con lo que ha sido viendo el panorama histórico. Y claro, no se preocupen, no lo vamos a dejar como conocimiento superficial. Hay todo un módulo que es sobre el tema del proceso electoral y también nosotros estamos planificando lo que es hacerlo, un simulacro del día de la votación para que ustedes también sepan cómo va a ser todo ese día, cómo va a ser más o menos la papeleta, qué deben hacer si son jurados y todo ello. Entonces vamos a hacer un simulacro con todos ustedes en la sesión presencial. De eso no se preocupen. Y bueno, a ver un cachito.